Vamos a comenzar con esta hermosa porción bíblica en Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a orar en el nombre, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. En el principio, dice la palabra, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Saben que esta es una porción bíblica que la usan doctrinas erróneas, en las cuales estos versículos primeros los cambian? Es una doctrina errónea, casi diría diabólica, porque no puede estarse muriendo un pariente y no permiten que se inyecten, o sea, que le hagan una transfusión de sangre. Y bueno, ellos cambian este versículo, que es como la base que tienen para engañar a muchos. Y acá tenemos que dice, en el principio era el Verbo. Esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado al interpretarlo, porque si realmente desea interpretar esto, es bastante profundo. Porque acá dice, en el principio era el Verbo. Cuando habla de Verbo, está hablando de Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo describe Juan así? ¿Por qué dice el Verbo? Porque está diciendo, en el principio era la palabra de Dios. ¿Sí? Uno de los propósitos por la cual Juan escribe esta carta es porque él era el último de los apóstoles, posiblemente ya habían muerto casi todos. Entonces, lo que se había enseñado sobre nuestro Señor Jesucristo, él comienza a hablar de nuevo para afirmar lo que él ya sabía, conocía y había estado con el Señor, o sea que había estado con el Verbo. Cuando queremos imaginarnos sobre nuestro Señor como la palabra, se hace un poco difícil entender que lo que leemos es la misma carne de Cristo, ¿sí? Es el mismo Jesucristo, la palabra es el mismo Jesucristo caminando, ¿sí? Fíjense que Dios hizo todo por la palabra. Ahora, fijémonos cómo es lo que dice acá. En el principio era el Verbo. En el principio era Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. O sea que cuando está diciendo y el Verbo era con Dios, está diciendo en el principio era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Acá nos está diciendo el apóstol Juan la verdadera naturaleza divina
de nuestro Señor Jesucristo. En una de sus cartas él también dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, los que han palpado nuestras manos, eso es lo que nosotros anunciamos. ¿Por qué decía esto? Porque él estuvo con el Señor y trataba de enseñar todo lo que había podido ver. Entonces, para que esto se entienda bien, acá tenemos que leerlo así. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era y es Dios. ¿Sí? Es la palabra hecha carne, es la palabra caminando, es la palabra haciendo, y acá lo vamos a ver. Dice, este era en el principio, ¿sí? Con Dios. O sea que está hablando desde la creación. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación, ¿sí? Ahora, fíjense bien, ¿por qué está hablando de antes de la creación? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, sería acá la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que, ¿qué nos dice el Señor? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ustedes vieron que en la palabra, que cuando el Señor decía, o Dios decía, hágase la luz, hágase esto, hágase los animales, hágase lo otro, lo aquí, allá, todo lo hacía en Jesucristo. La palabra que salía de Dios era el mismo Cristo. ¿Sí? Entonces, podemos entender que todas las cosas por Él han sido hechas. Porque Dios mandaba y Jesús era la palabra que se iba ejecutando, que iba formando, que iba armando todo el mundo. Esa es la poderosa palabra. Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese existido, se puede decir. O sea que si uno mira y piensa, si Jesucristo desaparece, desaparece todo. ¿Sí? En otro lugar vamos a ver donde dice también que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. ¿Sí? En otra porción bíblica. Ahora, es bastante importante entender este significado de la palabra, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Porque siempre que hablamos que Dios hizo. Pero si nosotros analizamos, vamos a ver que Dios pronunciaba y decía, hágase. Y cuando Dios iba pronunciando eso, era Dios, era Jesucristo haciendo, ejecutando, formando. Ahora, en Él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, bueno, en Jesucristo está y estará siempre la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Sí? Fíjense bien, lean bien. En
Él estaba la vida. Fíjense lo grande y extraordinario que es Jesucristo, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. O sea que cuando uno analiza la palabra, se va a dar cuenta que la persona que espiritualmente no ha recibido a Cristo anda en tinieblas. Esa persona anda en tinieblas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando la vida que está en Él. ¿Sí? Dice, en Él estaba y está la vida eterna, la vida espiritual, la vida que nos lleva a compartir con Dios el reino de los cielos. Entonces, dice aquí, y la vida era la luz de los hombres. O sea que cada persona que acepta a Cristo tiene la vida o la luz de la vida. Tiene el resplandor de la vida en su persona. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, está el resplandor de vida eterna en una persona. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? O sea que ustedes fíjense, cuando estamos en un lugar oscuro y prendemos la luz en un lugar oscuro, inmediatamente la tiniebla desaparece y se inunda de luz. Igual pasa con nosotros. Estamos viviendo en tinieblas. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos recibiendo la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, toda esa tiniebla que había en nuestras vidas desaparece y comienza la vida con Cristo. La vida en luz, no ya en tinieblas como antiguamente nosotros vivíamos. ¿Sí? Antiguamente nosotros vivíamos así, vivíamos en tinieblas, vivíamos en un mundo que realmente que ahora lo podemos entender en el mundo que vivíamos antes. ¿Sí? Ahora podemos entenderlo porque conocemos la luz. Y al llegar la luz a nuestras vidas, salió la tiniebla. Entonces, ahora que estamos fuera de la tiniebla, que estamos en la luz, podemos entender la tiniebla en que vivíamos. Ahora, fíjese. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto quiere decir que, más allá de que el enemigo hizo un plan para matar a Jesucristo, él no pudo eliminarlo a Jesucristo. Y si él hubiese sabido los planes de Jesucristo, no lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque el enemigo iba a seguir teniendo poder sobre la muerte espiritual de las personas, poder en el pecado que todo el tiempo están cometiendo las personas, poder en la enfermedad que van obteniendo las personas.
Ahora, al recibir a Cristo, recibimos la luz, recibimos la vida eterna, recibimos la sanidad, el milagro y el poder entrar al reino de los cielos. Esto es solamente por fe la entrada a la gracia. Solamente por fe no hemos comprado nada porque no lo podríamos pagar con nada. Es un don inmerecido, un regalo de Dios, ¿sí? La vida eterna. Nadie ha hecho méritos para eso. Dice, la salvación es por fe, no que alguien la pueda comprar, para que nadie se vaya a gloriar de eso, dice la palabra. Ahora, dice que las tinieblas, por más que intentaron matar a Cristo, no lo pudieron matar, porque si el diablo hubiese sabido que iba a resucitar, que iba a descender a los infiernos, iba a mostrarle a todos aquellos de que él había sido profetizado y que era verdad, la gente se hubiese cuidado más. Y no se cuidó. ¿Cómo lo hace hoy en día cuando uno le dice Jesucristo va a venir? Y ahora en estos tiempos que están tan terribles con la pandemia, la gente piensa que ya Jesucristo viene. Pero es solamente, como quien dice, los dolores que le vienen a la mujer que está esperando un bebé. Son los principios de dolores, pero todavía no es el momento exacto. Ahora, nadie puede decir ya, mañana, pasado, no, nadie. Eso está en la potestad de Dios. Ahora, por más que quiso matar el enemigo a Jesucristo, sí, lo mató porque estaba dentro de los planes de Dios, pero no estaba en los planes del enemigo que iba a resucitar y por eso íbamos a tener vida eterna. Ahora, entonces, en vez de ganar el enemigo, la batalla la ganó el Señor. Y debe saber que juntamente con el Señor, usted tiene todas las batallas ganadas como yo. Lo único que a veces el mismo enemigo se encarga de distraernos para no poder aferrarnos a las promesas de Dios. Nos distraemos, nos agarra descuidado, nos agarra el desánimo, nos agarra el temor, un montón de cosas, las cuales hace que no podamos pensar en las promesas de Dios. Ahora dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan no es el apóstol Juan, sino que este Juan es Juan el Bautista. Ahora, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea que hay algo importante que entender, que Jesucristo, para que más o menos entiendan, era primo hermano de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el propósito del nacimiento de Juan el Bautista era, como dice acá la palabra, dar testimonio, ¿sí? Vino por testimonio, para dar testimonio
de la luz o de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz. Dice, a fin de que todos creyesen por Él. O sea que cuando nace Juan el Bautista, su propósito, el propósito que Dios puso en la vida de Juan el Bautista, era que debía decir, este es el Cristo. ¿Sí? Este es el Cristo. A fin de que todo el mundo creyese en Jesucristo. Porque para ahí llegar al Padre, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, nosotros no podemos entender la inmensidad a veces no podemos entender la inmensidad de Cristo, lo que representa es el todo en todo. Y eso es muy, muy difícil de entenderlo con la mente por la forma que nosotros somos. Ahora, dice, no era Él la luz. Cuando dice no era Él la luz, está hablando de Juan el Bautista, el cual él no era la luz, porque él no era el Hijo de Dios que había venido a salvar al mundo. ¿Sí? Sino dice para que diese testimonio de la luz. Nació para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes cómo es el ser humano, el hombre natural, que estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a creer en la mentira. Entonces le preguntan a Juan el Bautista, ¿sos vos el enviado? ¿Vos sos el Mesías? ¿Ah? Si él hubiese dicho que él era el Mesías mintiendo, todo el mundo le hubiese creído, porque el mundo está acostumbrado a la mentira y es amigo de la mentira y le gusta que le mientan. Por eso al que le gusta la mentira va camino del infierno. ¿Sí? Va camino del infierno. Ahora, ¿qué dice la palabra? Él vino para señalar a Cristo como el Hijo de Dios, la luz del mundo. Dice la palabra acá, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí dice la palabra, lo está relatando Juan, y dice, bueno, Jesucristo venía a la tierra. Y Él era y es la luz de los hombres, dice la palabra. La luz verdadera, ¿sí? Porque a veces el diablo hace cosas para que creamos que vienen de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que hace el enemigo para que creamos que son de Dios? ¿Ha visto que hay muchas personas, como yo un día creía también, en las cosas que no son de Dios? Y ha visto que creen en el Gaucho Gil, la difunta Correa, creen en el Cristo de la Quebrada, creen en todas las imágenes y cosas que puedan ver por ahí. ¿Sí? Pero si le dice que tiene que creer en Cristo, la gente le cuesta. ¿Sí? Le cuesta. Y acá dice la palabra que Juan vino para dar testimonio y decir, este es el Cristo. Para eso nació. ¿Saben que el mayor hombre espiritualmente nacido de mujer en la tierra fue Juan el Bautista? Yo puedo decir fue de él porque ya murió. En cambio Jesucristo, Él vive y vive para siempre.
Entonces, él vivió un tiempo para decir, este es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Ahora, dice, esa luz, o Jesucristo, que significa la luz, dice, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Fíjese bien cómo habla esta palabra, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El mundo fue hecho por Jesucristo, porque Él es la palabra que Dios pronunciaba. Dijo, pero el mundo no le conoció. O sea, cuando hablamos de conocer aquí, pero el mundo no lo pudo ver, no lo pudo entender a Jesucristo cuando venía a la tierra. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice esto, está diciendo, vino al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no pudo ver en Cristo al Hijo de Dios. No pudo ver al Mesías, el pueblo de Dios no pudo verlo a Jesucristo, al Mesías en la tierra. Ahora, dice que vino y no lo recibieron, su pueblo no lo recibió, sino que lo mató. Ahora, fíjese bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá hay algo muy interesante. Ustedes van a ver que hay muchas personas, cualquier persona que usted pare en la calle, usted le dice, ¿usted es hijo de Dios? Le va a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Pero no sabe ni por qué. Hay algunas personas que saben decir así comúnmente a otra, ¡hijo de Dios! Pero eso no es como la gente cree. Porque para ser hijo de Dios, aquí le está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios. O sea que no se puede escapar nadie de recibir a Cristo. Porque criaturas de Dios somos todos. Todos fuimos hechos por Dios. El que cree y no lo cree. Hay algunos que creen que empezamos como un pececito, un gusano, cualquier cosa. Después ya éramos monos y después pasamos a ser personas. Eso es una gran mentira. Porque el ADN de un mono no se puede cruzar con un ser humano. De un tigre no se puede cruzar con, qué sé yo, con un perro, ¿sí? No se pueden, con un lobo, no se pueden cruzar. El ADN que tiene uno no lo puede tener el otro y no pueden
no pueden reproducirse, tienen que ser de la misma especie. La gente cree que por millones de años, que esto, que el otro. Yo quiero que sepa que la humanidad que conocemos no tiene más de 10.000 años. ¿Sí? No tiene más de 10.000 años. Ahora, no descendemos del mono. Mi abuelo no era un mono. Mi papá tampoco. Mis hijos tampoco. Así que somos seres creados por Dios. ¿Sí? Ahora, somos creados por Dios, pero para tener el derecho a ser un hijo de Dios, tenemos que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que dice aquí la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados ni de voluntad de hombre, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea que recibimos a Jesucristo y por fe entramos a la gracia, y al recibirlo en nuestro corazón tenemos el derecho de decir: yo soy un hijo de Dios. O sea que no puede llamarse cualquiera, aunque más le guste. Yo una vez le preguntaba a una persona conocida, le dije: si vos te morís, ¿a dónde crees que vas a ir? Y me dijo: al cielo. Ahora, yo traté de indicarle que no iba a ir al cielo si no recibía a Jesucristo como Señor y Salvador. El que quiera ir al cielo debe recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Y así va a tener entrada a la gracia. Así que, si quiere tener el derecho, reciba a Cristo. Y así puede llegar al Padre, y cuando ore y cuando pida, a través de Cristo, va a llegar su oración a Dios. Y cuando haya recibido lo que le ha pedido a Dios, cuando se lo pidió a través de Cristo, tiene que decirle a Dios también: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si le pide, es en el nombre de Jesús. Y si le agradece, es en el nombre de Jesús. O sea que no tenemos que buscar otra persona para que nos salve. Antiguamente, la gente buscaba a otras, aún nosotros, buscábamos a las estampitas, las estatuas, toda cosa para llegar a Dios. Porque no entendíamos que esas eran cosas del diablo, trampas del diablo, y que nunca íbamos a llegar a Dios. Al contrario, Dios se enoja de eso. Hoy nos acercamos a Dios después de haber recibido a Cristo a través de Jesucristo. Así llegamos a Dios, a su presencia, y obtener lo que se llama el oportuno socorro. Cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, allí tiene a Jesucristo. Pero primero tiene que ser hijo de Dios. Si no, no va a poder recibir nada de Dios. ¿Sí? No va a recibir nada de Dios. No haga nada. No se esfuerce, porque no va a... Aunque regalase todo su dinero y se lo diera a los pobres, aún así no entra al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra a través de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador
de su vida. No hay otra forma. No busque otra forma, ¿sí? Saben que las personas muchas veces cuando ven a los pastores, a los hermanos, dicen, ore por mí. Porque todavía le ha quedado una costumbrita antigua de que se llega a Dios a través de los hombres. Los pastores estamos para orar, para trabajar. Pero la gente debe entender que ya no necesita un intercesor para llegar a Dios. Porque para llegar a Dios hay un solo intercesor entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Así usted llega al Padre. Y el Padre lo va a escuchar. Es la única forma. Así que, recuerde, si quiere llegar al Padre, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios lo va a bendecir en todas las cosas que necesite y que quiera. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y recuerde, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es en el cual se han hecho todas las cosas en Él y para Él. Somos de Cristo, siempre, siempre somos de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Sí? Que el Señor les bendiga mucho. Hasta la próxima.